Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 103 de un año en la Biblia. El día de hoy estamos listos para que el Espíritu Santo nos hable, nos rete, nos confronte, pero sobre todo nos guíe y nos apaciente y pastoree por verdes pastos. Espíritu Santo, ven y abre nuestros ojos para que podamos ver. En el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 7 versículo 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Sirim fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sirim se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de 1,5 kilos, y deseaba tanto que las tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos de los hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego José le dijo a Acán: ¿Por qué has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Josué capítulo 8. Los israelitas derrotaron ahí. Entonces el Señor le dijo a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Toma todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrás quedarte con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndase en una emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de ahí saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos con ellos. Dejaremos que nos persigan hasta dejarlos en la ciudad, pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huíamos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad. Después el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y al lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué por su parte pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle al Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto, como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida.
Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia ahí con lanza que tienes en la mano, porque te entrego la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el suelo y no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había resuelto y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de ahí. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de ahí quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo el rey de ahí lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de ahí, en campo abierto regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de ahí, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pero Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de ahí fueran totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de ahí, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de ahí con un poste afilado y lo dejó allí colgando hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. El pacto del Señor es renovado. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucciones. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto a sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y al otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes, los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir a todo el pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en la asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Josué capítulo 9, versículo del 1 al 2. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que sucedió. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa de las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano, al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Lucas capítulo 16, versículo 1. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurar de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todos los que le habían dado dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo
100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les brindarán la bienvenida en un lugar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron esto y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Eso fue Lucas capítulo 16 del 1 al 18. Ahora vamos a Salmos capítulo 82. Salmo de Asaf. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Proverbios capítulo 13 del 2 al 3. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Eso fue la lectura del día número 103 de un año en la Biblia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Giacomani y quiero que me acompañes al día 103 de un año en la Biblia, que le he titulado Dios tiene mucho más. Y quiero basarme en la enseñanza en Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13. Esta es una de las parábolas que sinceramente siempre me han como cortado los cables porque no la entendía a la perfección, que habla de el administrador astuto. ¿Y por qué esta parábola es tan incómoda? La mayoría de las parábolas de Jesús tienen un héroe claro y una lección obvia. Esta no. En esta parábola el protagonista es un hombre que está a punto de ser despedido por el mal manejo de fondos y su respuesta es cometer más fraude. Y al final su patrón lo elogia. Si lees esto rápidamente, pareciera que Jesús está recomendando la deshonestidad, y eso ha confundido a predicadores, teólogos y personas que leen ese pasaje. ¿Cuál es el contexto social en esa época para poder entender cómo realmente se puede interpretar
esta porción de la escritura. Para entender la parábola hay que entender cómo funcionaba la economía del primer siglo en aquellos lugares. Los administradores de esa época frecuentemente operaban con intermediarios entre el dueño y los deudores, y era una práctica común, casi aceptable culturalmente, que el administrador añadiera su propina a la comisión o interés por encima de la deuda real. Es decir, si alguien debía 100 medillas de aceite al dueño, el administrador podía registrar 120 y los extras eran su ganancia personal. Esto es importante porque cuando el administrador reduce las deudas de los deudores, es muy probablemente que lo que está haciendo es eliminar su propia comisión ilegítima o medio legítima, no robándole al dueño, sino renunciando a su ganancia personal para ganarse el favor con los deudores. Bajo esta lectura, el dueño no elogia por robarle, lo elogia porque actuó con astucia genuina en una situación desesperada. Tomó lo que tenía, su posesión, sus relaciones, su tiempo restante, y lo usó con máxima inteligencia estratégica. Lo que Jesús realmente está diciendo es lo siguiente: el Señor elogió al administrador deshonesto por actuar con tanta astucia, y es que los hijos de este mundo son más astutos en el trato con los de su propia clase que los hijos de la luz. Jesús no está diciendo sean deshonestos, dice sean así de inteligentes, pero para el reino. El contraste que Jesús establece es devastador, pero el creyente que lo escucha bien, los hijos de este mundo son más estratégicos, más inteligentes, más estrategas, más calculadores con sus recursos temporales que los hijos del reino con los recursos eternos. Un empresario planea a 5 años, estudia el mercado, mueve sus fichas con anticipación, hace sacrificios hoy para ganar un mayor rendimiento mañana. Y el creyente, pues con frecuencia vive de manera reactiva, improvisa, no tiene estrategia, espera que las cosas sucedan en lugar de usar lo que tiene para construir hacia lo eterno. Estas palabras nos llaman a tener una mayordomía. Así vamos a dar, lo vamos a hacer con intención, a usar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra inteligencia, cada cosa que tenemos de manera estratégica. Hay 3 enseñanzas que podemos extraer en este pequeño devocional. Número 1, el dinero es un agente de relaciones eternas. Les digo la verdad, dice, usen los recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigo. Así que nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestros recursos, porque el dinero no es neutral, es un agente que nos ayuda a tener un impacto eterno, porque tiene la capacidad de crear relaciones que trascienden lo temporal. Cuando usas tus recursos para beneficiar a otros, para financiar el evangelio, para servir a los pobres o para ganarte el favor de alguien, estás construyendo un capital en una economía que no colapsa, en una economía celestial. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿estás usando tu dinero de una manera que tenga consecuencias eternas o solo consecuencias temporales? La segunda cosa que podemos aprender de esta parábola es que la fidelidad en lo pequeño determina la llave a una puerta más grande. Dice, si somos deshonestos con las cosas pequeñas, seremos deshonestos en las responsabilidades más grandes. Así que lo que Jesús estaba enseñando era un tema de carácter. Para él, la manera en que manejas lo poco que tienes hoy es exactamente la manera en que manejarás más si Dios te lo confiara. No hay una versión diferente de ti esperando más recursos para ser fiel. Es esa versión que existe hoy en el presente que te habilita para ser un portador de grandes bendiciones. Y número 3, la Biblia es muy clara. Nadie puede servir a 2 señores. Servirá a uno y le quedará mal a otro. Así que el dinero tiene una naturaleza que tiende a la idolatría. No es que el dinero sea malo, no es que el dinero en sí sea malo, es que tiene una tendencia inherente a ocupar el lugar de Dios en la vida de nuestros corazones. Te da seguridad, identidad, poder y opciones, todas las cosas que solo Dios debería de darte. La señal de que el dinero se convirtió en el Señor no siempre es que tengas mucho, a veces
es que tienes poco y piensas en él constantemente. La esclavitud financiera no solo viene de la abundancia, viene de cualquier situación en que el dinero determina tu paz, tu miedo o tu identidad. Por eso cuando tú y yo somos generosos con la casa de Dios, cuando utilizamos nuestros recursos para hacer avanzar la obra, le estamos diciendo al dinero quién es el que verdaderamente manda. Yo no sé el día de hoy cómo estás manejando tus finanzas, cómo estás invirtiendo tu tiempo y de qué manera estás viviendo. Pero lo que te puedo decir con experiencia propia es que nada de lo que hagas para el Señor será en vano. También la segunda cosa que yo te puedo decir es que al Señor le agrada cuando tú y yo planeamos. Al Señor le agrada cuando tú y yo somos determinados en tener una expectativa y una confianza de que podemos hacer grandes cosas para el Señor. Yo te quiero animar a que podamos ser astutos como el hombre de la parábola al administrar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Señor, el día de hoy venimos delante de ti, queremos darte las gracias porque tu palabra siempre nos nutre, nos inspira, nos dirige, nos corrige y nos lleva a vivir una vida que te da gloria y honra. Señor, ayúdanos y danos sabiduría para ser estratégicos, para poder saber colocar los recursos que nos has dado en los lugares correctos, para maximizarlos y poder vivir para darte gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Si este devocional te ha bendecido, ha tocado tu corazón, yo quiero pedirte que nos ayudes a compartir, difundir, le des like, te suscribas, comentes y hagas que la palabra de Dios se difunda en más lugares. Que Dios te bendiga.